Todo bien. Eh, Bien. Arrancamos cuando quieran. Cuando digan. Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos hoy de manera virtual el trabajo final de Rafael, Envíeselo a los niños. titulado Villanos. Espectroscopía de campo integral de nebulosas planetarias, observaciones MUSE VLT de IC 418. ¿Estás grabando, Rafael? Sí. Bien, gracias. UNAL está formado por Andrea Ahumada, Martín Leiva y Damián Mas. Vamos a posible hacer preguntas. Solo les pido por favor que pidan por chat hacer las preguntas y después vamos abriendo el micrófono. Mientras tanto, en lo posible, que nadie tenga cámara para no ocupar ancho de banda y tengamos el micrófono apagado, por favor. Bueno, adelante, Rafa. Bueno, muchas gracias Marcelo por presentarme. De nuevo, mi nombre es Rafael Piñata. Muchas gracias a todos los que están presentes por este medio. Hoy voy a hacer la defensa de mi trabajo final de licenciatura. Este trabajo lo realicé bajo la dirección de Damián Mast y la colaboración constante de Walter Weyman. Este trabajo se titula Espectroscopía de campo integral en nebulosas planetarias, observaciones MUSE VLT de IC 418. En este trabajo vamos a comenzar con una breve introducción acerca de las nebulosas planetarias, en particular la nebulosa de estudio IC 418. Vamos a pasar a hablar luego acerca de las observaciones de este objeto que se realizaron. Y después vamos a concentrarnos en la extracción, bien, y la medición de los espectros, bien, el análisis de estas imágenes, y luego a proceder a hablar del análisis y los resultados realizados acerca de la extracción de los espectros medidos, para terminar con la conclusión y el trabajo futuro. Primero, como una introducción, mencionar que las nebulosas planetarias son el estadio final de la evolución de una estrella de baja masa. Una estrella de aproximadamente 0,8 a 8 masas solares va a pasar la mayor parte de su vida quemando el hidrógeno de su núcleo hasta que este se acabe y la estrella salga de lo que conocemos como secuencia principal. Aquí la estrella va a comenzar a sufrir un par de acciones, lo que harán que ésta comience a crecer, su atmósfera comenzará a ensancharse y comenzará a desligarse de la atracción gravitacional del núcleo estelar, hasta un punto en donde la atmósfera estelar se va a ver completamente desligada del núcleo de la estrella. La estrella central, bien, el núcleo de la estrella que queda al descubierto, va a ser lo que posteriormente va a formar una enana blanca, mientras que toda la atmósfera expulsada previamente va a ser ionizada por los fotones ionizantes emitidos por la estrella central, va a comenzar a brillar, dando así el origen de una nebulosa planetaria. Existen una gran cantidad de nebulosas planetarias, tenemos aproximadamente catalogadas unas 3000 nebulosas planetarias en nuestra galaxia, pero particularmente nosotros nos vamos a centrar en una nebulosa que es IC 418. Esta nebulosa tiene más de 900 entradas en el SIMBAD, 900 artículos que hablan acerca de ella y la estudian. Es un objeto altamente estudiado. Pero vamos a ver que con este trabajo vamos a encontrar que aún quedan muchísimas incógnitas por responder acerca de este objeto. La primera vez que aparece IC 418 en la literatura es en 1918 en el catálogo de nebulosas planetarias de Curtis. Él fue el primero en observarla y en mencionar la simpleza de su estructura. Él lo único que observó fue un cascarón ionizado que envolvía a una burbuja interna en el centro
de la nebulosa. ¿Bien? Y tanto como Curtis como muchísimos otros autores posteriormente hablan siempre y remarcan la simpleza de este objeto. En 1969, Flower crea un modelo de estructura de ionización en donde particularmente él también lo que habla es de un modelo de la densidad electrónica y la temperatura electrónica para este objeto, en donde la densidad electrónica vemos cómo decrece a medida que nos alejamos de la estrella central. Es algo esperable, bien, ya que a medida que nosotros nos alejamos de la estrella central, la cantidad de materia va a empezar a disminuir, mientras que la temperatura electrónica va aumentando, bien, a medida que nosotros nos alejamos de la estrella central. Esto no parece algo obvio, pero en realidad es lo esperable en todas las nebulosas planetarias, ya que en el interior de las nebulosas planetarias el oxígeno presente enfría a la nebulosa. La energía de los electrones ligados del oxígeno es muy similar a la energía que poseen los electrones libres dentro de la nebulosa. Entonces el oxígeno es el encargado de enfriar, de absorber estos electrones libres y de enfriar a la nebulosa. Y a medida que nos alejamos del centro de la estrella, el oxígeno empieza a disminuir y la temperatura empieza a aumentar. Desde Flower continuamos con muchos trabajos que utilizan bien a IC418 como una nebulosa modelo por su simpleza para estudiar este tipo de objetos, su origen y su evolución. Pero en el año 2000, el telescopio espacial Hubble libera esta imagen de IC418. En ella podemos observar el cascarón esférico que observaba Flower, la burbuja interna que se observaba desde Curtis, pero por primera vez observamos un patrón bien espiralado que surge bien desde el centro de la nebulosa hacia los cascarones externos. Estas imágenes fotométricas permiten observar por primera vez la estructura interna real bien de la nebulosa. Bien, nos muestran cómo es este objeto. Y debido a esta imagen, la nebulosa IC418 también pasa a llamarse la nebulosa del espirógrafo, debido a que sus patrones internos son muy parecidos al dibujo que queda de utilizar un espirógrafo. Posterior a esto, llegamos al 2011 a un trabajo de Sajai y colaboradores, en donde ellos hacen una clasificación morfológica de una gran cantidad de nebulosas, entre ellas IC418, y ellos la catalogan como una nebulosa elongada o elíptica por su morfología. Pero aparte de esto, hacen una extensa clasificación secundaria donde hacen mención de la burbuja interna, la presencia visible de la estrella central, un par de lóbulos bien en la región norte y sur de la nebulosa. Mencionan también este patrón espiralado y la simetría de los lóbulos. Esto de la clasificación morfológica para nosotros fue muy importante, bien, nosotros lo tuvimos muy en cuenta, debido a que la morfología se correlaciona con las propiedades físicas de diferentes regiones de la nebulosa. Bien, las diferentes propiedades físicas de estos objetos van a hablarnos de el entorno en el cual se encuentran estos diferentes componentes y van a evolucionar cada una de ellas de la nebulosa planetaria. Pero después de esto, seguimos teniendo muchos trabajos que se centran principalmente en modelar a IC418 teniendo en cuenta las imágenes del telescopio espacial Hubble. Hasta uno de los trabajos más recientes de Dopita y colaboradores en 2017, en donde ellos realizan modelos de IC418 comparándolas con observaciones espectroscópicas propias. Lo interesante de estas observaciones espectroscópicas es que ellos utilizaron espectroscopía de campo integral. Es el primer trabajo dentro de los 900 de IC418 que utiliza esta técnica espectroscópica y es la misma que nosotros vamos a utilizar. Vamos a explicar un poco el funcionamiento de esta técnica. Nosotros en la espectroscopía de campo integral vamos a tener que el campo completo del telescopio nosotros lo vamos a dividir en múltiples regiones utilizando espejos, lentes o fibras ópticas. La luz bien, que llega a cada uno de estos lentes o fibras ópticas va a atravesar un espectrógrafo, va a ser captada por un CCD y va a pasar a formar parte de un cubo de datos. Este es el resultado de la espectroscopía de campo integral.
En este cubo de datos nosotros tenemos dos ejes espaciales, X, Y, en donde va a estar representado el campo de visión, bien, del telescopio, y luego un tercer eje que es longitud de onda, bien. Nosotros acá los elementos de este cubo van a ser un voxel, bien, que va a ser un elemento espacial y un elemento de longitud de onda, que es lo que nosotros podemos comparar con un píxel en una imagen corriente. Mientras que si nosotros a esta unidad espacial la llevamos hacia todas las longitudes de onda, tenemos un spaxel, ¿bien? Lo fascinante de este cubo de datos, lo fascinante de la espectroscopía de campo integral, es que a mí me permite extraer muchísima información de este objeto. Si yo agarro la totalidad del campo de visión en un corte de un solo voxel, voy a poder extraer imágenes monocromáticas del objeto extendido que yo estoy estudiando. Mientras que si yo selecciono un solo voxel, bien, de este campo de visión del telescopio, voy a poder obtener el espectro de esa región muestreada del objeto que yo estoy estudiando. Entonces puedo obtener una imagen bien monocromática del objeto y un espectro de cada punto muestreado. Esto a mí me permite realizar un análisis físico del objeto de interés muy profundo. En este caso vamos a utilizar esta técnica, como bien ya lo dije, en IC 418. Las observaciones, bien, que se realizaron de este objeto fueron realizadas por el espectrógrafo de campo integral MUSE, bien, instrumento acoplado en el telescopio VLT de la ESO. Este instrumento podríamos decir que en la actualidad es el espectrógrafo de campo integral más avanzado del mundo. Las características de este instrumento son que tiene un rango espectral de 4.650 Armstrong a 9.300 Armstrong, un poder resolvente de 2.000 en el azul y de 4.000 en el rojo, un extenso campo de visión de 1 minuto cuadrado, un muestreo espacial de 0.2 segundos de arco cuadrado y una resolución espacial que va desde 0.3 segundos de arco. Esto nos los permite, esta resolución es permitida gracias a la óptica adaptativa que se encuentra en funcionamiento en este telescopio, y llegamos también a una resolución espacial de 0.6 limitados por el SING. Las observaciones de IC 418 fueron realizadas en febrero del 2014. Es muy importante remarcar que en esta época no estaba operativa la óptica adaptativa en el telescopio VLT, bien, así que estamos limitados por el SING de la noche. Las observaciones dieron como resultado un cubo, bien, de 10 segundos de exposición, bien, vamos a notar principalmente las líneas intensas del espectro. Y importante tener en cuenta que el SING de la noche es de 1.02 segundos de arco. También es muy importante remarcar que estas observaciones no fueron realizadas por nosotros, bien, ya que Argentina no tiene tiempo de uso, bien, en los telescopios VLT y del instrumento MUSE. Estas observaciones fueron dadas a nosotros por Ana Monreal del Instituto de Astrofísica de las Canarias. Bien, ahora, una vez que ya tenemos el cubo, nuestra intención es extraer toda la información, extraer los espectros y medirlos. La extracción de los espectros fue realizada con el código IFSQ de Daniel Dutra de Brasil. El funcionamiento de este código es el siguiente. Nosotros le otorgamos al código el cubo de datos, teniendo en cuenta que este cubo pesa 2.84 GB y tiene aproximadamente unos 96.000 spaxels. Al código, además del cubo, le otorgamos la información de un rango espectral de las líneas de interés, o sea, un rango en donde se encuentran las líneas en donde las líneas de interés que nosotros queremos estudiar, la longitud de onda de la línea que nosotros queremos estudiar y extraer, y una ventana de fondo, bien, una ventana de continuo donde vamos a estar ajustando el continuo estelar y el fondo de cielo, bien, para restárselo al flujo total de la línea de interés. Entonces el código, con toda esta información, lo que va a hacer es, del cubo total extrae solamente la región, el rango espectral de interés donde se encuentra la línea, para trabajar con una región, un pedazo de cubo mucho más pequeño. Luego
el código lo que hace es realizar un ajuste gaussiano, bien, en la línea de interés, y el código nos devuelve un cubo de datos, bien, con 4 slides, con 4 carillas, en donde en una tenemos el mapa de flujo de interés de la línea, en otro el mapa de velocidades radiales, el mapa de sigmas del ajuste gaussiano, o también podemos decir el mapa del full width o de la dispersión de velocidades, y un mapa del error del ajuste gaussiano. Por ahora nos vamos a centrar primero en el mapa de flujo de las líneas. Aquí tenemos un ejemplo del mapa de flujo de H-alfa, la línea 6563, que se extrae del cubo. Lo que vemos aquí es en la región central, la nebulosa, bien, la región visible de la misma, pero nosotros lo que hicimos fue realizar un perfil radial de este mapa para observar el flujo en todo el campo de visión de la nebulosa. Y con lo que nos encontramos es que, como es de esperarse, el flujo máximo, bien, de la emisión de H-alfa se encuentra en la región visible, bien, de la nebulosa, pero a medida que nosotros nos alejamos seguimos teniendo flujo, sigue habiendo emisión de H-alfa, aunque en la imagen no esté siendo visible. Y es flujo que se encuentra hasta el borde del campo de visión, pero nosotros tomamos como óptimo el flujo hasta 2 radios, bien, de la nebulosa, ya que en las regiones más externas el flujo se vuelve muy ruidoso y no sería óptimo trabajar con él. De igual manera, nosotros en este trabajo nos concentramos en el estudio de la región visible de la nebulosa, por lo que realizamos un corte a 1 radio de la región visible. Entonces, con este corte se lo dimos también como parte de la información al código y podemos extraer los mapas de flujo, de velocidad radial, de dispersión de velocidades y de un mapa de errores de las líneas de interés. Algo también importante que nosotros hicimos, principalmente con respecto a H-alfa, nosotros cuando lo extrajimos nos encontramos con algunas regiones, bien, de H-alfa dentro de la región de emisión con flujo igual a 0. Esto en realidad es porque estas regiones son saturaciones de la línea. La emisión era tan fuerte que la línea saturaba y directamente se coloca un flujo 0. Esto nosotros lo tuvimos que resolver, tuvimos que quitar el flujo 0, ya que parte del análisis fue realizar cocientes entre líneas, trabajar con estos mapas, y tener un flujo 0 causa problemas a la hora de hacer cocientes, por lo que nosotros lo que hicimos fue realizar una interpolación entre los valores cercanos a las saturaciones. No vamos a tener el valor real, bien, que se encuentra en las saturaciones, pero vamos a tener un valor muy aproximado, ya que, recordemos, nuestra resolución espacial es de 1 segundo de arco y nuestro muestreo espacial es de 0.2. Entonces nosotros lo que hicimos fue interpolar con las regiones cercanas, píxel a píxel. El valor del flujo no debería variar tanto. Entonces hicimos una interpolación para corregir bien estas saturaciones, pero siempre después del análisis que va a venir a continuación tuvimos en cuenta las regiones de saturación para no estar viendo resultados que en realidad no son reales. Pero además de corregir la saturación en H-alfa, lo que hicimos fue un suavizado gaussiano, ¿sí? El suavizado nosotros lo hicimos para absolutamente todos los mapas extraídos y lo hicimos con la intención de, primero, mejorar la estética bien de los mapas, pero también para poder observar con mucho mejor detalle la morfología, las diferentes componentes de la nebulosa, ¿sí? El ajuste gaussiano nosotros lo realizamos también teniendo en cuenta la resolución espacial. Se realizó un ajuste con una gaussiana de 2 sigmas, es decir, de 0.4 segundos, con la intención de no submuestrear bien el mapa. Entonces, además de H-alfa, nosotros extrajimos 7 líneas más. Tenemos el mapa de H-alfa, H-beta, el mapa de oxígeno 3, 5007, 3 líneas del nitrógeno y 2 líneas del azufre 2. Una vez que nosotros tuvimos estos mapas de flujo,
viene el momento de empezar a estudiar y a hacer intensidades relativas, relaciones entre estos flujos para poder determinar condiciones físicas y la composición química de estos objetos. Pero esto solamente lo podemos hacer si conocemos los flujos reales de energía. ¿Por qué hablamos de flujos reales de energía? Esto lo mencionamos porque absolutamente todos los objetos que nosotros vayamos a observar, bien, a través de un telescopio, van a estar afectados por la extinción interestelar. ¿Qué quiere decir esto? El flujo que nosotros vamos a estar midiendo no es el flujo real. Bien, el polvo, el gas interestelar va a estar absorbiendo parte del flujo, va a estar absorbiendo parte de la energía, haciéndonos llegar a nosotros un valor que no es verdadero. Bien, entonces nosotros debemos corregir este flujo, bien, para conocer el valor real o corregido, bien, de la intensidad. Esto lo hacemos conociendo el coeficiente de extinción interestelar. Bien, con este coeficiente nosotros vamos a poder corregir el flujo obtenido. El coeficiente nosotros lo vamos a calcular teniendo en cuenta o asumiendo algunas cosas. Lo primero que vamos a tener que asumir o decidir va a ser cuál va a ser la función de extinción interestelar que vamos a utilizar. En este caso nosotros utilizamos la función de Cardelli, Clayton y Mantis de 1989 como la función de extinción interestelar. Posterior a esto nosotros debemos decidir cuál va a ser el flujo real, el flujo verdadero de las líneas que nosotros estamos midiendo. Nosotros para esto utilizamos el decremento de Balmer, la relación entre H alfa y H beta que tiene un valor teórico de 2.85. Este valor teórico varía, cambia según el medio en el que se encuentra el gas o el material que esté emitiendo esta línea. Bien, nosotros para obtener este valor teórico asumimos el caso B de recombinación del Oesterberg de 1989 con una temperatura de 10.000 grados Kelvin y una densidad electrónica de 10.000 partículas por centímetro cúbico. El caso B de recombinación es asumir que absolutamente todos los fotones fotoionizantes generados por la estrella central son absorbidos por el gas de la nebulosa y ninguno logra escapar. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, y nosotros el flujo real de H alfa y H beta lo tenemos, la ecuación para conocer el coeficiente de extinción interestelar queda de esta manera, y con esto nosotros podemos conocer el coeficiente en cada punto, en cada expaxel muestreado, bien, de nuestra nebulosa. Pero lo interesante de este mapa es que nosotros no solamente estamos viendo el valor del coeficiente de extinción interestelar, sino que nosotros estamos viendo la distribución de polvo en la nebulosa. Bien, con este mapa nosotros podemos observar cómo se distribuye el polvo dentro en las diferentes regiones de la nebulosa. Bien, pero continuando con la extracción y la obtención de los mapas. Corregidas una vez todos los flujos de todas las líneas de cada uno de los spaxels, lo primero que realizamos fue el mapa de temperatura electrónica utilizando las líneas extraídas del nitrógeno con la siguiente relación del Oesterberg. Hay que tener en cuenta que el cociente entre estas líneas nos dan información acerca de la temperatura, pero para conocer la temperatura debemos conocer también la densidad electrónica. Entonces para esto, para tanto el cálculo de temperatura electrónica como el de densidad electrónica, que voy a hablar a continuación, para el cálculo inicial siempre asumimos lo que asumimos en el coeficiente de extinción interestelar. El caso B de recombinación con una temperatura de 10.000 grados y una densidad electrónica de 10.000 partículas por centímetro cúbico para poder obtener un valor de la temperatura y de la densidad electrónica. Estos son cálculos iterativos, por eso necesitamos un valor inicial, bien, para hacer los cálculos. El mapa de temperatura que nosotros obtuvimos fue este que mostramos aquí, pero vamos a hablar un poco más adelante acerca del análisis de estos. En el mapa de densidad electrónica nosotros lo realizamos con las líneas extraídas del azufre 2, utilizando esta relación extraída del Oesterberg de 1989, obteniendo este mapa de densidad electrónica. También nosotros lo que buscamos fue estudiar el calentamiento por shock, obtener información para
relacionar o comparar la tasa de fotoionización con la tasa de ionización colisional o shock, para saber cuál era el origen de la ionización en las diferentes regiones de la nebulosa. Para esto nosotros utilizamos las líneas de H-alfa, azufre 2 y nitrógeno 2 y oxígeno 3, en donde lo primero que realizamos fue un mapa del cociente entre el azufre 2, 6584 y H-alfa, y un mapa de oxígeno 3, 5007 sobre H-alfa. Pero también algo muy interesante que nosotros utilizamos para estudiar el shock fue un diagrama de diagnóstico. Los diagramas diagnósticos son herramientas muy útiles para estudiar diferentes características físicas o diferentes regiones de clases de ionización, en donde el diagrama de diagnóstico utilizado por Savadi, Minello y Bianchi de 1967 nos separa dos regiones, una de remanentes de supernova y otras de nebulosas planetarias, donde acá nosotros vamos a poder separar la existencia de alguna región en nuestra nebulosa planetaria que tenga un shock lo suficientemente importante como para caer en la región de remanente de supernova, o si cae en la región de nebulosas planetarias. Entonces, ahora vamos a hablar un poco acerca del análisis y los resultados que nosotros obtuvimos de los mapas extraídos. Primero vamos a hablar un poco acerca del análisis de errores que nosotros realizamos. Como nosotros estuvimos trabajando con un cubo que tenía líneas extremadamente intensas, la señal ruido no fue un problema. Entonces, las mediciones realizadas no están otorgándonos un error muy importante. Es más, en un análisis de errores que nosotros realizamos, vimos que en la región de alta señal ruido tenemos un error menor al 0.002%, mientras que en las regiones de baja señal ruido el error es menor al 0.3%, por lo que el error emitido por las mediciones, las observaciones, los mapas de flujo no son muy importantes, pero sí vamos a tener errores en los mapas de temperatura o densidad electrónica debido a los modelos que nosotros hemos utilizado. Los modelos nos van a estar introduciendo un error y no nuestros datos. Con respecto al mapa de velocidad radial y al mapa de dispersión de velocidades, nosotros aquí no logramos observar ninguna estructura visible en la región de la nebulosa, por lo que no nos queda otra cosa que hablar de que nuestra resolución no alcanza, no es la suficiente en el análisis de estas líneas que nosotros extrajimos para poder apreciar algún tipo de estructura con respecto a esta información. Pero yéndonos a los mapas de flujo de las líneas, el estudio que nosotros realizamos es mucho más fácil hacerlo observando los mapas junto con los isocontornos de cada uno. De los mapas de flujo, nosotros primero que nada observamos la burbuja interna visible en el oxígeno 3, débil pero aún observable en H-alfa y también en H-beta, y ya indetectable en nitrógeno 2 y los azufres también. Y lo interesante es que esta información que nosotros obtuvimos espectroscópicamente es igual a la información que obtuvieron Ramos Larios y colaboradores en el 2012, que ellos obtuvieron estos datos fotométricamente hablando. ¿Bien? Luego también información muy interesante que nosotros obtuvimos fue al observar todos los mapas de flujo. Principalmente nos vamos acá a enfocar en el de H-beta, donde podemos ver todavía un poco de la burbuja interna. Vemos que el cascarón ionizado está abierto, no está completamente cerrado, sino que presenta dos aberturas al noroeste y al sudeste. Bien, pero también lo más interesante, además de estas aberturas, es que encontramos una clara morfología bipolar. Tenemos dos lóbulos en la región noreste-este y noroeste-suroeste, bien, que nos están hablando de una clara morfología bipolar y no tanto también elíptica. Esto es muy interesante, ya que analizando un trabajo de Balick en 1987, donde él hace un estudio de las diferentes clasificaciones morfológicas, pero también de la evolución de cada una de estas clasificaciones, él ve cómo
las nebulosas de clasificación elíptica van a separar su cascarón ionizado en los polos y van a llegar a formar una nebulosa bipolar. Entonces, con nuestra información, con nuestros mapas, observamos espectroscópicamente por primera vez esta información acerca de IC418. Con respecto a los mapas de temperatura y densidad electrónica, podemos observar información bastante interesante. En el mapa de densidad vemos que tenemos una distribución de materia para nada homogénea y muy complicada. Tenemos aumentos y picos, bien, de densidad electrónica en las regiones de los lóbulos y en la región por debajo y en la región superior e inferior de la burbuja interna. También podemos ver cómo en el mapa de densidad electrónica se puede observar el modelo de Flower de 1969, en donde la densidad electrónica es mayor en la región interna que en la región externa de la nebulosa. Aparte, también en el mapa de temperatura también podemos observar esta compleja morfología de temperatura en la región interna. En la región de los lóbulos la temperatura es mucho menor que en la región superior e inferior de la burbuja interna. Y también podemos observar que, como el modelo de Flower lo decía en 1969, la temperatura electrónica en la región interna de la nebulosa va a ser menor a la temperatura en la región externa. Pero también algo muy importante, muy fantástico de observar de estos mapas es comparar nuestro mapa de temperatura electrónica con el de Dopita de 2017. Este mapa de Dopita es el único mapa que nosotros tenemos para comparar del uso de espectroscopía de campo integral. Y podemos ver la gran diferencia de calidad, ¿bien?, entre utilizar el espectrógrafo de campo integral de Muse con otros espectrógrafos que hay actualmente en el mundo. ¿Bien? Nuestros mapas tienen una capacidad de mostrarnos una morfología, unas estructuras dentro de IC418 que ningún otro trabajo, ningún otro espectrógrafo ha mostrado hasta el momento. Con respecto a los datos que nosotros obtenemos de temperatura y densidad electrónica, aunque no tenemos un análisis de los errores de estos valores, vemos cómo los valores de temperatura y densidad electrónica caen dentro de los valores, del rango de valores que podemos encontrar en la literatura, hablándonos de que nuestro trabajo, nuestro procedimiento fue realizado correctamente. Con respecto a la extinción interestelar, podemos obtener información muy interesante acerca de este objeto. Podemos observar una muy baja cantidad de polvo, bien, en la región de los lóbulos de IC418, pero mucho más interesante, podemos observar una alta asimetría en las regiones externas de la nebulosa. Vemos como el medio interestelar en donde se encuentra esta nebulosa es muy complejo, en donde las regiones desde el norte hasta el sudeste hay una muy alta concentración de polvo, mientras que en el lado opuesto, desde el noroeste al sudoeste, hay una muy baja concentración de polvo. Vemos una gran asimetría en el medio donde se encuentra IC418, y esto va a afectar a la evolución de la misma. Después, con respecto al calentamiento por shock, lo primero que nosotros observamos, que es como es de esperarse, absolutamente todos los spaxel, todos los puntos de nuestra nebulosa caen dentro de la región de nebulosas planetarias y ninguno dentro de la región de supernova. Entonces nosotros podemos, como era de esperar, podemos ver que todos nuestros puntos, ninguno tiene un calentamiento por shock, una ionización por shock comparable con una supernova. Pero en el mapa del cociente entre nitrógeno 2 y H-alfa vemos un gran incremento en el cascarón ionizado de la nebulosa. Bien, vemos un gran aumento del nitrógeno 2 con respecto a H-alfa. Esto nos habla de un posible shock.
Y se menciona esto de posible, ya que no podemos asegurar un shock solamente con este mapa, ya que necesitamos realizar un estudio cinemático del gas para poder asegurar esta información. Pero observando este resultado sería esperable, bien, encontrar un shock, aunque sea bastante bajo, bien, esté presente, ¿sí? Y algo importante a destacar es estas dos pequeñas regiones que tenemos acá. Estas regiones nosotros no las consideramos muy reales, ya que caen exactamente en la región de las saturaciones de H-alfa, ¿bien? Entonces esto puede ser un error introducido justamente por nuestra interpolación realizada en el mapa de H-alfa y no porque realmente exista estos dos máximos, bien, de la relación entre nitrógeno 2 y H-alfa. Como conclusiones, nosotros lo primero que vamos a decir es que como nuestros valores de temperatura y densidad electrónica se encuentran dentro de lo esperado o dentro de lo que determinaron otros autores, esto nos habla de que nuestro procedimiento fue realizado correctamente. Vemos por primera vez una estructura bipolar, bien, en análisis espectroscópicos de IC418. Vemos cómo los casquetes polares se van abriendo, dejando así una estructura bipolar que va a influir en la evolución de esta nebulosa. Entonces, teniendo en cuenta esto, hablar de clasificar a IC418 como una nebulosa elíptica es algo puramente transitorio, ¿sí? Además de que el mapa de extinción nos está hablando de una alta asimetría y inhomogeneidad en la distribución del polvo en el medio interestelar, y esto también va a estar afectando a la evolución de este objeto. ¿Bien? Entonces, como conclusión más grande, nosotros lo que podemos decir es que estamos muy lejos de afirmar, como otros autores lo han hecho, que IC418 es simple. Sus complicadas estructuras y distribución de materia hacen que esta nebulosa sea un fascinante objeto de estudio, bien, más que nada para estudiar la evolución del mismo. Como trabajo futuro, nosotros primero que nada tenemos algunas líneas aún del cubo de 10 segundos que no hemos analizado, pero también tenemos un cubo de 600 segundos en donde se observan una gran cantidad de líneas débiles que aún no ha sido analizado. Con toda esta información pensamos realizar un análisis de las abundancias químicas de la nebulosa y también tratar de analizar, extraer información acerca de la cinemática de este objeto con el fin de estudiar la evolución estructural de IC418. Aquí están las referencias y muchas gracias. Bueno, Se ve bien por YouTube. Por favor. Los micrófonos, muten los micrófonos. Sí, le voy a pedir silencio, por favor. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Ahí Walter. Primero a los miembros del tribunal. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, felicitaciones, Rafael, por la presentación. El tribunal se ha reunido previamente y ya hemos estado dialogando con Rafael, haciéndoles preguntas, sugerencias sobre la presentación que ha hecho. No sé si acá se puede decir ya felicitación al licenciado Piñata. No sé, Martín. Sí, felicitaciones, el trabajo es muy bonito, particularmente mi opinión, fuera de las cosas técnicas que hemos discutido con ambos, ¿no? Con el director y el licenciado. Quiero resaltar que el trabajo es muy fácil de leer, está muy bien explicado, y eso lo digo desde un área totalmente ajena, ¿no? Me parece que los datos que tienen han sido bien explotados y han revelado como cosas nuevas,
así que creo que se han cumplido todas las expectativas de lo que uno quiere en un trabajo final de licenciatura. Así que mis felicitaciones a ambos, y yo ya he hecho las preguntas del caso, así que bueno, dejo al público. Felicitaciones. Gracias. Bueno, si los miembros del tribunal no tienen más preguntas, vamos a pasar a las preguntas de las demás personas conectadas. No sé si alguien desea hacer una pregunta. Walter. Walter. Walter, ¿quería hacer una pregunta? No, en el chat no está tampoco. No sé, pero importante de que el cartel que salió dice que Walter no pertenece a la universidad. ¿Cuándo pregunto? Ahí está. Ahora, dale. Bueno, me gustaría que vayas a la transparencia esa en la que mostrás la clasificación morfológica. Creo que era Sabadín el autor. Sí, Zahai. No me acuerdo, pero... ¿Me va? Ahí está. No. Poneme la clasificación morfológica donde está el dibujito. Ah, de Balik, sí, ahí va. Dame 2 segundos. Acá. Eso. Eso es un artículo que ya tiene bastantes años, ¿sí? Y el tipo acá lo que hace es plantear un modelo, ¿bien? Sí. Y en base a eso él hace una clasificación morfológica. Y con esto he quedado muy gratamente sorprendido, porque hasta donde llegan mis humildes conocimientos, no hay una evidencia observacional del modelo de este fulano. Ah, mira. Esa evolución que está en el modelo del medio, que pasa de un objeto elíptico a un objeto bipolar, mis conocimientos, no hay ninguna evidencia observacional. O sea que esto que estamos mostrando acá es un aporte que avala la hipótesis de estos tipos, ¿no? De que hay una evolución en la morfología en pasa el tiempo, ¿no? Así que eso me parece algo muy, muy interesante. De una. No era una pregunta, De una. una exposición. Está bueno. Gracias, Walter. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien de las personas conectadas? Yo, Rafa, te quería preguntar sobre esas 2 regiones que mostraste en las últimas diapositivas. Eso. Bien. Que vos propusiste que se debe a la interpolación, o al... Sí. Por lo menos eso me pareció entender. Sí. Que también realizado y hicieron alguna prueba de interpolar o suavizar de manera diferente. No hicimos otras pruebas de utilizar otros métodos para interpolar o suavizar. Todas las herramientas que utilizamos fueron las herramientas que provee el software IRAF, porque fue la herramienta que teníamos y conocíamos para el análisis o para el trabajo de las imágenes. No utilizamos otro método, por eso todavía esas dos regiones no es algo que podamos creerle mucho. Tiene que haber un poco de un análisis para ver qué se puede encontrar y si eso existe o no. Claro, porque si bien hay un problema con la saturación y tuvieron que hacer la interpolación, por alguna razón se saturó, digo, o sea... Sí. Evidentemente hay algo. Sí, o sea, a ver, la saturación va a ser por el pico en el flujo, pero no tendría que ser tan diferente a las regiones de alrededor. A ver, estos 2 piquitos son muy concentrados. El tema es ese, que cae justo en la región de saturación y los valores que nosotros estamos introduciendo al momento de hacer los mapas no son los valores reales. O sea, porque no sabemos realmente hasta
cuánto flujo había realmente en esa zona. Bueno, gracias. Yo tengo otra. Sí, Walter. Walter. ¿Puedo? Sí, por favor. Ahí vos estás mostrando el cociente de nitrógeno 2 sobre H alfa, pero mencionaste que también tenías el cociente de oxígeno 3 sobre H beta. ¿Eso es así? Sí, en ese no lo mostramos mucho por los resultados porque no muestra, o sea, los valores que están en ese mapa están por debajo de lo que podría significar un shock, que es distinto a lo que se presenta en este mapa. Hay algunos autores que ya los valores por encima del 0,5, del 0,7 los toman como un posible shock, pero hacen un análisis cinemático para terminar de concluir que hay un shock o no. Porque el cociente entre 5007 y H beta es lo que se llama el índice, el grado de excitación, ¿no? Que va de 0 a 7. Y después de 5 hasta 10 se hace entre el cociente entre H beta y 4,686. Entonces eso me da una idea de la dureza de la radiación. Cociente alternativo para calcular el grado de excitación es justamente nitrógeno 2 sobre H alfa, ¿sí? Solamente que este es sutilmente más sensible a las abundancias, ¿bien? Entonces la gente prefiere hacer el de 5007 sobre H beta. Entonces ese cociente revelaría las zonas donde hay mayor dureza de radiación y donde podemos encontrar los iones de mayor excitación, ¿no es cierto? Seguramente eso va a correlacionar con la intensidad de 4,686. Pero bueno, eso lo veremos en futuros análisis. En futuro. Sí, está bueno para tener en cuenta. Bien, bueno, si no hay más preguntas, dejamos entonces en manos del tribunal, bueno, que informe cómo sigue la evaluación. Bueno, como habíamos mencionado previamente, el tribunal ya se había reunido, ya hemos charlado con Rafa, le hemos preguntado todo lo que teníamos que preguntarle. Nos ha respondido todas nuestras preguntas con soltura, con mucho conocimiento del tema. Y queríamos destacar también, como había mencionado Martín, lo bueno de este trabajo. O sea, por primera vez se estudian con un detalle nunca antes realizado a esta nebulosa planetaria, la cual parecía tan simple, y a partir del estudio que hace Rafael, guiado por Damián, pueden develar lo intrincado que es este objeto. Además, utilizan datos de primera línea, como son los datos NEWS del BLT, lo que hace justamente que los datos que obtengan, más allá de que van a seguir trabajando en esto, como mencionó Rafael y como está indicado en su trabajo final, los datos que han obtenido y que sigan obteniendo son, por supuesto, dignos de una, no es digna la palabra, no sé qué palabra utilizar, pero son factibles de ser publicados rápidamente en un paper de relevancia internacional. Así que, bueno, un aplauso grande para Rafael, para el licenciado Piñata, y felicitaciones a todos los que han estado con él, bueno, en particular a Damián Mas, y bueno, por supuesto a toda la gente que ha estado cerca tuyo, Rafa, más allá de lo académico, como vos pones en tu dedicatoria a tus viejos. Así que, un fuerte aplauso. Y bien, esta es una circunstancia particular la que estamos viviendo, que ojalá que todos aprendamos un poco de toda esta situación que nos toca tan de cerca, aunque por ahora es de lejos. Esto no quita que cuando pase la cuarentena, Rafael,
hagamos el festejo merecido. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias a todos, realmente muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, tanto por acá como también, bueno, que lo estoy transmitiendo por YouTube. Gracias a todos, es una situación particular, extraña, pero aunque sea a la distancia, el apoyo y el cariño de todos se siente, y se siente muchísimo. Más que nada, muchas gracias, bueno, a mis viejos, que desde Arroyito me están viendo y me están escuchando. Así que bueno, muchas gracias por todo el apoyo de todo el mundo que me ha tenido durante todos estos años y me ha bancado ahora hasta vía internet, escuchándome, aunque muchos no entiendan nada de lo que digo. Gracias a todos. ¡Bravo, Rafa! ¡Felicitaciones! Muy bien, Rafa, felicitaciones. Gracias, Damián, muchas gracias. Felicitaciones a los dos. Gracias, Martín. Gracias, Andrea. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos. Nos estaremos viendo para festejar. ¡Crack! ¡Sos crack! Nos vemos. Bonito de mi corazón, estamos llorando en Arroyito. Ay, por... Te queremos.